Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en una semana que pinta, oiga, por lo menos el día de hoy, pero que intenso, realmente intenso. Quisiera comenzar con una de las noticias que quizá ha sacudido más al mundo, no solamente a los Estados Unidos este fin de semana, que ha sido el anuncio de Joe Biden de que tiene un cáncer de próstata agresivo, que tiene además una metástasis ya directamente en los huesos. Esto, como yo les decía, pues ha sido la noticia del día, pero la gran pregunta también es, ¿desde cuándo se sabía? Porque yo creo que es justo que nos hagamos esa pregunta. Yo no creo que ninguna persona que llega a un punto de tener un cáncer metastásico óseo sea de un día para otro. Supuestamente Joe Biden en la Casa Blanca tenía que estar sometido a rigurosos controles. No es solamente su estado cognitivo, que obviamente también está en veremos, por un libro que está saliendo justo en estos días, cuyos autores, además, curiosamente, son dos expresentadores de la cadena CNN. Y miren ustedes, yo escuchaba esta mañana decir, no, pero es que estos presentadores, fíjense que han hecho este libro y no son precisamente conservadores y no son precisamente republicanos. Sí, pero la pregunta que yo me hago también, y seguramente se hacen ustedes, es ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué se callaron, perdónenme usted la expresión, como zorras y no dijeron ni mutis por el foro? No dijeron nada, se quedaron todos calladitos negando las evidencias hasta que después del debate no hubo más remedio que decir que obviamente los que sí habíamos dicho desde el día 1 que este señor tristemente no estaba en condiciones y dudábamos incluso de la presidencia, ellos no, ellos callaron, estaban calladitos y ahora sacan un libro y ahora dicen que vamos a hablar de lo que le estaba pasando al señor Biden. Y cuentan además datos de lo que ocurrió, por ejemplo, con George Clooney en una reunión que hubo ya prácticamente pues en la etapa final de la candidatura a la presidencia de Joe Biden, en el que George pues supuestamente hace una especie de fundraising con gente muy importante de Hollywood, y está también el presidente. En un momento dado se acerca el presidente a saludarlo y el presidente no lo conoce. Y entonces alguien tiene que de su entorno tiene que decirle que, mire, ese es George Clooney, y ahí es donde obviamente él se da cuenta y le dice, George, how are you? Claro que me acuerdo de ti, por supuesto que me acuerdo de ti. Este librito es el que destapa cómo ese círculo cercano del presidente intentó mantener en secreto su deterioro cognitivo y limitaba también su exposición pública, filtrando incluso información a su medida. Pero todo esto que parece tan valiente, como yo les digo, es, oiga, ¿por qué no lo sacó antes? A mí no me vengan ustedes con el rollito este de que es que, mire, fíjese qué valientes son, que es que ellos tenían, la gente decía que eran de CNN y que eran más demócratas y ahora se atreven a sacar ese libro. A buenas horas mangas verdes, haberlo hecho antes. Porque, quiero decir, a ninguno de ustedes es bobo, yo tampoco. A mí que me vengan antes a decirme, oye, pues ¿sabes el qué? Como nos arriesgamos muchos a decir, oiga, con todo el respeto del mundo, pero este señor no está bien. Este señor está viviendo en un Lululand, a este señor lo dejan en un escenario y se pierde. Este señor tristemente le da la mano al hombre invisible. Este señor llama a su madre desde un escenario. Este señor se pierde. Pobrecito, es una persona mayor que merece todos los respetos, mucho más el presidente de los Estados Unidos. Pero oiga, esto conlleva además una serie de problemas que son lícitos cuestionarlos en ese momento, no ahora. En aquel momento era lícito, porque ese señor estaba sentado en la Casa Blanca y ese señor tenía códigos nucleares. Y ese señor supuestamente tomaba decisiones. Y ese señor supuestamente estaba enfermo con cáncer, porque como les digo, un cáncer metastásico de esas características no es de un día para otro. ¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué callaron? Esas son las preguntas que hay que hacerse, no ponerlos en los laureles porque 9 meses más tarde, 8 meses más tarde sean tan valientes de sacar un libro. Venga, hombre. ¿Quién se traga esa cantinela? Yo no sé ustedes, yo no me la trago. Como no me trago a los periodistas que ahora les están sobando la cobija, la jiba, diciendo que fíjate qué buenos son y qué listos son, es que además y eran demócratas y fíjate lo que están diciendo. Insisto, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque esto además va a traer cola. ¿Quién estaba firmando en la Casa Blanca? Ahora hemos visto también que las firmas no eran del presidente, no era la rúbrica del presidente, era ese famoso pen que utilizan digital. Bueno, ¿quién lo hacía? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Era Jill Biden? ¿Era la esposa? Porque si habla del círculo más cercano, ¿quién era el hermano? ¿Era un núcleo familiar? ¿Era Hunter? ¿Quién eran los que estaban tomando decisiones? O directamente ellos los apartaron a su casita de Delaware y había otro grupo
que dentro de la Casa Blanca estaba tomando decisiones. ¿Quién fue el Séneca que sacó a Cuba de los países, por ejemplo, que eran patrocinadores del terrorismo? Por poner solamente un ejemplo chiquito. O las otras decisiones que se tomaron de dar perdones por si acaso al señor Hunter Biden o a toda la familia. ¿Fue realmente Biden el que firmó esos indultos presidenciales? ¿Fue él? ¿Usted lo sabe? Yo no. A estas alturas, créanme que no tengo ni la menor idea, pero me gustaría saberlo. Porque además ha habido un audio que ha salido también este fin de semana con el fiscal Hart. ¿Se acuerdan ustedes que le pusieron un fiscal independiente para que investigara el tema de cómo habían salido los papeles de la Casa Blanca? Y aquí, haciendo memoria y solidarizándome, por supuesto, con el señor Biden, porque a nadie, absolutamente a nadie en este mundo no se puede compadecer de una persona que esté enferma, independientemente de la ideología que profese. Yo en este momento me da muchísima tristeza con el presidente Biden y también con su familia, porque no es fácil, señores. Esta enfermedad no perdona. Y va a pasar momentos muy duros y lo único que uno puede pedirle a Dios es tenerle en sus oraciones, aunque opines diferente y aunque seas diferente, para que sufra lo menos posible y que le afecte lo menos posible a su familia. Pero independientemente de eso, y obviamente buscando lo mejor para él, y pobrecito, y me da muchísima tristeza, lo que hemos vivido en el pasado no se puede olvidar, porque esto que estamos viviendo en el presente hoy, esto se sabía desde el viernes, se hizo público el domingo. Pero antes de hacerlo público este domingo y que se supiera supuestamente el viernes desde cuándo se sabía. Eso hubiera hecho que de alguna forma se hubieran tomado otro tipo de decisiones, que se hubiera impulsado a la vicepresidenta a tomar las riendas del gobierno. Porque esas preguntas tenemos que hacérnosla. De lo que pasó para que no vuelva a repetirse. Como les digo, ¿quién firmó esos indultos presidenciales? ¿Quién estaba tomando las decisiones? Porque esos indultos se le dieron a la familia Biden completa, no solamente a Hunter, que tenía problemas legales, sino también a los que estaban bajo investigación del Congreso por enriquecimiento utilizando el tráfico de influencias. Ahora también se sabe que hubo una cover-up, hubo una especie ¿cómo explicarlo en español? Un cover-up, hubo como una especie de confabulación para que nadie supiera cómo se encontraba realmente Biden. Cuando estaba, como les digo, a la vista. Ahora el fiscal Hart ha revelado uno de esos audios de cuando le hicieron la entrevista. Y lo que ha salido ahí es, bueno, para sacar palco. El pobre señor se perdía, desconocía en qué fecha estaba, no tenía idea de lo que había hecho, reconocía que él había dado a su biógrafo, por ejemplo, datos específicos sobre los agentes y los nombres de los agentes que estaban en Afganistán, señores, en aquel momento, de la CIA. Y este señor hay que hacer memoria y hay que recordar que mientras al presidente Trump le estaban haciendo una caza de brujas y una quema completa, como si esto fuera la Inquisición, porque sacó papeles de la Casa Blanca, siendo presidente y estando dentro de Mar-a-Lago custodiados y sabiendo los archivos del Congreso que estaban allí esos documentos, este señor, siendo vicepresidente, sin tener la autoridad para poder hacerlo, sacó todos esos documentos. Vaya usted a saber con qué intención, si era con la intención de dárselos a un biógrafo, no sabemos tampoco, pero los sacó siendo vicepresidente y los escondió o los metió o los guardó en un armario de una oficina que tenía en una universidad en Washington y en su garaje de su casa de Delaware al alcance de cualquiera, entre ellos al alcance del hijísimo, del bueno de Hunter. Y estuvieron ahí por mucho tiempo. Y resulta que cuando Hart le hace la entrevista, el hombre confiesa todo ese tipo de cosas y Hart se queda horrorizado. Y dice, bueno, este señor realmente ha reconocido todo esto, pero no está en condiciones, él dice, no está en condiciones de ser sometido a ningún tipo de juicio. Bueno, yo no sé. Pero entonces, aunque él no esté sometido a ningún tipo de juicio, el que colaboró, el que confabuló, el que organizó todo este complot para que el pueblo americano no supiera lo que realmente estaba pasando, teniendo todo el derecho del mundo a saberlo. Porque este señor no era el señor de la esquina, no era el vendedor de la esquina, ni era tampoco el tío Joe. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, con las funciones que tiene un presidente. Entonces, esto tiene unas connotaciones que son realmente preocupantes.
En el momento en el que Biden, la familia Biden hizo público lo que le había ocurrido al presidente con este cáncer metastásico, un cáncer de próstata muy agresivo, según dicen, le habían encontrado un nódulo cancerígeno, pero las células estaban ya extendidas completamente a los huesos. Pues obviamente el presidente, el expresidente y su familia están evaluando las opciones de tratamiento, y también el presidente actual, independientemente de que hayan sido enemigos feroces durante una campaña y durante los últimos cuatro años, donde uno era candidato y el otro era presidente, pues también ha expresado en las redes sociales su tristeza por el diagnóstico de cáncer de Biden, deseándole una pronta y exitosa recuperación. El que también dio un mensaje muy cálido fue Barack Obama, que dijo que él va a superar este cáncer con la misma fortaleza y gracia que le acompaña. Y también la que fue compañera suya de fórmula en la vicepresidencia, la señora Kamala Harris. Así que bueno, está por verse qué es lo que va a pasar. Está por verse también cómo funciona este tema de los médicos dentro de la Casa Blanca, porque es obvio que dentro de ese círculo de los que confabularon para que la información no saliera a la luz, ya no estoy hablando solamente del tema del cáncer, estoy hablando también de los problemas cognitivos que están saliendo ahora a la luz a través del audio filtrado del fiscal especial Hart y a través de este libro de Tapper y compañía. Pues obviamente ellos también tenían que colaborar y tenían que saber qué es lo que estaba pasando. Si yo, que soy periodista y no tengo ni la menor idea, yo veía al pobre señor y sufría pensando que podía ser mi abuelo o podía ser mi padre, imaginen ustedes los que tienen a su alrededor, los que colaboran con él, los que tienen que hacerle los discursos, los que tienen que moverle con su agenda. Vamos, estaban confabulados, hasta el gato. Mire, hasta el perro que se volvió loco, que lo tuvieron que llevar 2 veces, que mordió hasta desde el jardinero a todos los miembros del Secret Service. Bueno, todos estaban confabulados ahí. Y de eso pues yo espero que en algún momento podamos enterarnos. Comenzamos. Titulares de Buena Fuente. Como les decía, Joe Biden fue diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo. Le han encontrado un nódulo cancerígeno cuyas células estaban extendidas hasta los huesos. El expresidente y su familia están evaluando ahora las opciones de tratamiento. Donald Trump expresó su tristeza por el diagnóstico de cáncer de Biden. Le desea una pronta y exitosa recuperación. El presidente envió un cálido mensaje a su predecesor y a su esposa, al igual que el expresidente Obama y Kamala Harris, vicepresidente del Demócrata, durante su gestión en la Casa Blanca. Mientras tanto, la divulgación de una grabación de audio de Joe Biden del 2023, en la que el entonces presidente de Estados Unidos pierde la noción de fechas claves de su vida, dónde está, arroja luz sobre el declive de las capacidades del mandatario mientras que aún estaba ocupando la presidencia de los Estados Unidos. Trump inicia su 18ª semana en el cargo con una apuesta de alto riesgo para mediar en la paz entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, Ucrania ha denunciado que Rusia perpetró 167.000 crímenes de guerra desde el inicio de la invasión en el 2022. Dmytro Lubinets, el defensor del pueblo de Kiev, indicó además que las tropas de Putin han asesinado a más de 45.000 civiles y 625 niños. Por su parte, Merz, Starmer y Macron van a hablar con Trump en el día de hoy antes de la llamada del presidente con Putin. Los mandatarios de Alemania, Reino Unido y Francia esperan que tras la llamada de hoy se produzcan nuevos avances para garantizar que esta terrible guerra pueda terminar pronto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de político sucio al exdirector del FBI, James Comey, tras una publicación en Instagram que interpretó como una incitación a asesinarlo y que está bajo investigación del servicio secreto. Sabía exactamente lo que quería decir al publicar la imagen con el número 8647, aseguró el presidente. Un informe presentado en la OEA desnuda el aparato represivo de Maduro, sus vínculos con Putin y los negocios ilegales del régimen caribeño. Una profunda investigación realizada por el Instituto Casla describe la estructura de poder de la dictadura venezolana, las constantes violaciones a los derechos humanos y la relación que mantiene con bandas transnacionales que comercian con armas y con drogas.
Cuando aparecieron nuevas evidencias, nombres y vídeos que incluyen sexo con menores que por su contenido y por tratarse de víctimas están siendo evaluados antes de hacerse públicos, los jefes del FBI insisten en que Jeffrey Epstein se suicidó después de revisar su expediente. ¿Conoces un suicidio cuando ves uno?, dijo el director del FBI, Kash Patel. El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hodgman, promete una represión nunca vista en la ciudad contra los criminales ilegales. La división ha terminado. Hodgman promete que los delincuentes van a ser totalmente responsables y van a pagar por sus crímenes. Mientras los funcionarios buscan respuesta después de que el gran buque escuela mexicano Cuauhtémoc se estrellara contra el puente de Brooklyn, matando a 2 cadetes e hiriendo a más de 20, ya ha sido identificada la primera víctima, la cadete América Yamilet Sánchez. Las terribles imágenes de los jóvenes marineros colgados de pedazos de mástil y cayendo desde las alturas tras esa aparatosa colisión mientras hacían una exhibición han dado la vuelta al mundo sin que hasta el momento las autoridades mexicanas hayan explicado lo sucedido. La directora ejecutiva de CBS News, Wendy McCown, dimite abruptamente y cita desacuerdos con la empresa en un periodo, entre comillas, difícil. Ha quedado claro que la empresa y yo no estamos de acuerdo sobre el camino a seguir, dijo McCown. Su salida se produce mientras la empresa está en una mediación con el equipo legal de Trump por la demanda de $20,000 millones por su manejo de la entrevista de 60 Minutes a la entonces vicepresidente Kamala Harris, que fue editada. Trump acusó a CBS de ayudar a su oponente demócrata mediante una edición engañosa apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales. Y Bolivia entregó a Brasil a Tuta, el cabecilla del grupo criminal PCC, capturado en Santa Cruz de la Sierra. El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la detención de Marcos Roberto de Almeida ha sido coordinada con la Policía Federal brasileña y afirmó que supone un golpe importantísimo contra el crimen organizado internacional. Y con estas y otras informaciones vamos a dar un repasito muy rápido a lo que vamos a hacer hoy en De Buena Fuente con Marian. Por supuesto que vamos a estar hablando porque va a ocurrir justo durante nuestro programa esa llamada del presidente Donald Trump a Vladimir Putin. Así va a iniciar su 18ª semana en el cargo. Obviamente esto es una apuesta, como les decía, de alto riesgo para mediar en la paz entre Ucrania y Rusia. Y mientras tanto, pues la presidenta de la Unión Europea, también la premier alemana, el primer ministro británico y el presidente francés han hablado con el presidente Donald Trump minutos antes de hacer esta llamada para estar todos concordados en lo que pueda llegar a ocurrir. Y nosotros vamos a hablar con un experto, por supuesto. Va a estar con nosotros Manolo González Moscote para explicarnos de una forma muy simple qué puede haber en esa llamada. Justo cuando venía para acá, para la radio, había una información que decía que incluso el vicepresidente había dicho en un avión que podrían estar pensando en algún tipo de compensación económica. Yo esto no lo he podido contrastar, lo he escuchado en la radio mientras venía para acá, pero por supuesto que vamos a hablar con un experto para que nos lo aclare. Y vamos a hablar también de el médico de la Casa Blanca y todo lo que conlleva el anuncio que hizo el expresidente Biden después de conocerse su diagnóstico de cáncer con metástasis ósea. La Casa Blanca afirma que Trump confía en sus médicos tras ese anuncio, pero como les digo, surgen muchas preguntas muy importantes sobre ese diagnóstico agresivo de cáncer. Vamos a ir hasta Washington y vamos a hablar también con un experto, con nuestro compañero Armando Guzmán, y vamos a estar hablando sobre el papel de los medios de comunicación, que sigue siendo, oiga, pero como para sacar palco. Ya le digo, yo a veces me tengo que frotar los ojos cuando lo que me faltaba ya en el día de hoy, después de lo que hemos vivido, es tener que poner en los altares a los señores que han hecho un libro sobre lo que estaba ocurriendo con la salud de Joe Biden, pero cuando ya todo el mundo lo había dicho y cuando era evidente y después de que se cansaron de negar las evidencias. Pero bueno, así es como les digo la prensa, y vamos a hablar de lo que ocurrió con esa entrevista editada de Kamala Harris y de la salida de la que es directora ejecutiva de CBS News. Y vamos a hablar también del Partido Republicano de la Florida, que ha superado a Miami-Dade en el registro de votantes por primera vez en la historia. Vamos a estar hablando con un representante estatal y, bueno, por supuesto, la participación de todos ustedes y todo lo que vaya surgiendo en estas 3 horas de programa, porque así comienza De Buena Fuente con Marian.